Estados Unidos eleva la presión al límite. Donald Trump amenaza con bombardear centrales eléctricas y puentes en Irán si Teherán no reabre el estrecho de Hormuz, mientras confirma Estados Unidos que el segundo piloto rescatado está gravemente herido. Pese al ultimátum que Donald Trump retrasa ahora hasta el martes, insinúa al presidente que aún podría haber un acuerdo sobre la mesa. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. El presidente estadounidense volvió a amenazar con desatar el infierno en Irán, atacando infraestructuras iraníes cuando venza el ultimátum que da al país para desbloquear el estrecho de Hormuz. Por otra parte, confirma el rescate con vida del segundo piloto del caza F-15 derribado por Irán el pasado viernes. Trump presenta la operación como una victoria crucial, destacando su complejidad y el despliegue de cientos de efectivos. La Guardia Revolucionaria iraní asegura que destruyó varias aeronaves estadounidenses durante la misión. El Papa León XIV llamó este domingo, durante su tradicional bendición de Pascua, a elegir la paz y denunció la indiferencia ante los conflictos armados que siguen cobrando miles de vidas en todo el mundo. En un gesto inusual que rompe con la práctica de sus predecesores, evitó mencionar países o regiones concretas en crisis. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asegura en una entrevista con la cadena Fox que hay buenas posibilidades de un acuerdo con Irán, incluso después de volver a haber amenazado con desatar el infierno atacando infraestructuras iraníes, decía, si Teherán no reabre el estrecho de Hormuz, y eso antes del martes a las 20 horas de Washington, lo que quiere decir que ha aplazado un poco para atrás ese ultimátum que inicialmente había dado por 48 horas. En su red social Truth Social, Trump escribió: el martes será el día de la central eléctrica y el día del puente, todo en uno en Irán. No habrá nada igual. Abran el estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno. Ya lo verán. Alabado sea Alá, eran las palabras del mandatario republicano. El cierre de Hormuz, por donde pasa la quinta parte del petróleo mundial, ha sido una de las consecuencias más desestabilizadoras de la guerra en Oriente Medio. Por otra parte, Estados Unidos confirmaba este domingo el rescate con vida del segundo piloto del F-15 derribado por Irán tras una intensa operación de búsqueda. El presidente Donald Trump presentaba la misión como un gran éxito, mientras Teherán trataba de restarle importancia al hecho. El pasado viernes, recordemos, Irán derribaba por primera vez un F-15 estadounidense en su territorio desde el inicio de la guerra en Oriente Medio. Uno de los dos tripulantes fue rescatado poco después del incidente. La Guardia Revolucionaria afirma haber destruido varias aeronaves durante el rescate y difundió imágenes de un aparato calcinado. También asegura haber derribado aviones de transporte y helicópteros estadounidenses. Ambos países utilizan lo ocurrido para exhibir su poder aéreo en un episodio que podría aumentar la tensión bélica. ¿Qué revela esta misión, este gigantesco operativo, sobre las capacidades actuales de las fuerzas especiales estadounidenses? Saludamos a Marina Mirón, investigadora en estudios de guerra del King's College de Londres. Marina, Trump ha descrito esa operación como una de las misiones de búsqueda y rescate más audaces de la historia reciente de los Estados Unidos. ¿Qué más sabemos hasta ahora sobre cómo se desarrolló esa misión? Por ejemplo, esa maniobra de engaño, esa estrategia de la CIA para desviar la atención iraní y poder rescatar a ese tripulante estadounidense. Buenas tardes. Pues efectivamente fue una operación bastante compleja, porque tenemos que tener en cuenta, después de lo que había pasado el viernes, se ha rescatado el primer oficial de la tripulación, pero el segundo oficial no se encontraba porque ha inyectado un poco tiempo más después. Entonces, posiblemente se encontraba en las montañas, y también sabíamos que la población iraní lo estaba buscando. Ambas partes lo estaban buscando. Ahora bien, los Estados Unidos no tienen una presencia en Irán, una presencia terrestre. Es decir, que tenían que utilizar helicópteros y tenían que volar, digamos, a una baja altitud, que supone un riesgo. Y vemos que la parte iraní dice que ha atacado varios helicópteros.
Entonces, el primer riesgo era perder más personal militar y perder también helicópteros, perder drones. Cómo ha desarrollado todo. Después de 48 horas, la posibilidad se disminuye que se encuentra este oficial o que se encuentra vivo. Y claro, para los Estados Unidos ha sido muy importante no repetir el fracaso de la operación Eagle Claw. También fue una operación de extracción relacionada con Irán en 1980. Entonces, ha sido muy importante demostrar que sí que se puede rescatar este miembro de la tripulación. Y la CIA ha jugado un papel también, fuerzas especiales que estaban en el terreno también para localizar al piloto y también para identificarlo, por un lado, y al mismo tiempo la CIA ha difundido información falsa diciendo que ya se había encontrado y está ahora en camino al punto de extracción Sí. para confundir a los iraníes, para que dejen de buscar y así han podido, según lo que dicen los Estados Unidos, extraerlo, pero el ejército iraní dice que fue un desastre y que no se ha extraído, o sea, no sabemos realmente lo que está pasando. Marina, muy brevemente, porque se nos va el tiempo, si expira ese plazo dado por Estados Unidos, que ahora ha ampliado un poco más sin que Irán reabra el estrecho de Hormuz, ¿qué tipo de respuesta militar estadounidense resulta más probable y con qué capacidad real cuenta Irán? La respuesta podría ser un bombardeo, como ya se ha anunciado por Donald Trump, porque una operación terrestre es bastante compleja en términos logísticos, también en términos del personal militar. Hay que desplegar más personal militar y tiene un coste político también. Y por parte de Irán, el estrecho está demostrando que el estrecho está efectivamente abierto, pero no para todos los países, sino únicamente para países amigos o aliados de Irán. Y la respuesta sería también una guerra asimétrica, lo que estamos viendo. Estamos viendo que tiene capacidades de defensa aérea, tiene también grupos afiliados en el Medio Oriente que se podrían activar, como por ejemplo los Houthis, y complicar la logística del petróleo todavía más. Muchísimas gracias por todo esto, Marina Mirón, en Múnich. Muchas gracias a ustedes. Por su parte, el influyente presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Khalibaf, advertía este domingo al presidente estadounidense que sus acciones, que calificó de insensatas, podrían hacer arder toda la región. Mientras, la Guardia Revolucionaria iraní reivindicó su autoría de los ataques contra plantas petroquímicas en Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahrein. Estas imágenes muestran, al parecer, las secuelas de un ataque con drones contra la sede de la petrolera estatal Kuwait Petroleum Corporation en la ciudad de Kuwait. La Guardia Revolucionaria advierte que va a intensificar, además, sus ataques contra los intereses económicos estadounidenses en la región si Washington ataca, como dice, más objetivos civiles. ¿Hasta cuándo podrán los países del Golfo seguir soportando los ataques sin implicarse activamente en el conflicto? Vamos a hablar de esto en Doha con el analista político de Oriente Medio y el Golfo, Luciano Sácara. Luciano, ¿cómo explicas tú que los países del Golfo sigan sin responder militarmente a esos repetidos y continuos ataques iraníes, pese a los daños en infraestructuras civiles, como vemos, incluidos yacimientos de gas, petróleo, refinerías? Bueno, están tratando obviamente de no involucrarse porque el costo de un involucramiento en una guerra ofensiva sería mucho más devastador que el que estamos sufriendo ahora. Los 6 países del Consejo de Cooperación del Golfo han tratado de dejar claro que esta no es su guerra, que no querían esta guerra, que han tratado de prevenirla y de que no tiene nada que ver con los ataques unilaterales que Estados Unidos e Israel han lanzado. Lo que pasa es que aparentemente, o por lo menos hay información que maneja Irán de que el territorio de Emiratos y el de Kuwait en particular han sido utilizados para lanzar misiles por parte de Estados Unidos y por lo tanto son los que más están recibiendo el ataque por parte de Estados Unidos. Y vemos también que las respuestas están variando en función de qué daño están recibiendo o qué capacidad incluso estos países tienen. Hay 2 países como Arabia Saudí y Emiratos que tienen experiencia en guerra, en la guerra de Yemen, y que estarían quizás más preparados y más decididos a intervenir militarmente, sobre todo Emiratos para recuperar las islas que han sido ocupadas por el Shah en 1971. Los otros no estarían para nada por la labor
para ingresar Qatar, Omán y Bahrein, principalmente porque no están interesados, no tienen la capacidad suficiente para hacerlo y por lo tanto tratan de seguir por la vía diplomática, tratando de explotar hasta el último cartucho desde el punto de vista diplomático, principalmente Qatar y Omán, para evitar una escalada y justamente para tratar de desescalar. Me gustaría profundizar un poco más en esa vía diplomática que comentas, Luciano. Egipto pide a Irán actuar con sensatez antes de que expire ese plazo de Trump, mientras Omán, ya lo comentabas tú, mantiene conversaciones con Teherán para analizar opciones que garanticen esa apertura del estrecho de Hormuz. ¿Qué opciones están barajando y qué posibilidades hay o ves tú de que Irán acepte un acuerdo? Bueno, se está hablando hace tiempo de una posibilidad de coordinar entre los estados vecinos del Golfo, principalmente Omán e Irán, que son los que comparten el acceso al Golfo, para por lo menos garantizar un acceso parcial del estrecho. Hoy ha habido una reunión técnica a nivel de viceministro de Asuntos Exteriores para coordinar aspectos técnicos, no para coordinar aspectos políticos, pero sí para ver qué manera de garantizar, establecer unos criterios mínimos en los cuales puede haber una posibilidad de cooperación y coordinación. Es algo que el Consejo de Cooperación ha estado también barajando, la posibilidad de hacer acuerdos bilaterales o multilaterales con Irán, independientemente de la continuidad de la guerra o no entre Estados Unidos, Israel e Irán. No ha sido una reunión en que se haya resuelto nada, simplemente se han establecido algunos criterios. Aparentemente Irán va a establecer un borrador de protocolo técnico para ver cómo ir decidiendo paso a paso qué barco se permite pasar y qué no, y esto va a ser discutido en las próximas horas o en los próximos días con Omán. Quizá esa sea una manera técnica de resolver por lo menos el punto de ahorcamiento de la salida del petróleo del Golfo, mientras hay una solución quizá más política o militar al conflicto más grande que está habiendo. Luciano Sácara, como siempre, un placer. Muchísimas gracias en Doha. Gracias a ustedes. Buenas noches. El presidente libanés Joseph Aoun ha reiterado su petición de negociaciones directas con Israel para evitar que el sur del país se convierta en una nueva Gaza devastada por la guerra. Al menos 7 personas murieron en un ataque israelí este domingo contra una localidad del sur del Líbano. Pero la violencia no se limita a esa región. Intensos bombardeos también dejaron este domingo de Pascua 4 muertos y 39 heridos en el sur de Beirut. La agencia oficial NNA habla de destrucción generalizada tras el bombardeo allí de un edificio residencial de varias plantas cerca del hospital universitario Rafik Hariri. Más cosas. El Papa León XIV presidió hoy su primer domingo de Pascua, impartió la bendición Urbi et Orbi con un nuevo llamamiento a la paz y una firme condena de la guerra, aunque sin mencionar conflictos concretos, países concretos, como ha sido habitual hasta ahora. El mensaje en este domingo de resurrección tiene un alcance global y en estas últimas décadas los pontífices siempre lo han utilizado para repasar los principales focos de tensión internacional. Pero en esta ocasión el Papa León XIV optó por un enfoque más general, a diferencia de su discurso de Navidad, en el que sí hizo referencias explícitas a Israel, a los territorios palestinos y Ucrania, e incluso pidió diálogo en América Latina. Más de 50.000 personas abarrotaban la plaza de San Pedro este domingo. León XIV ha roto hoy con la costumbre de su antecesor Francisco, que solía dedicar el mensaje pascual para ir deteniéndose en los distintos conflictos que sufre el mundo. Robert Prevost, en cambio, ha preferido hacer un análisis más global de la situación que se vive hoy en el planeta. No obstante, no han faltado los llamamientos a favor de la paz. De hecho, le ha dicho a los poderosos que ellos tienen la capacidad de iniciar las guerras, pero también de elegir la paz. Les ha instado por ello a que aboguen por el diálogo y también le ha invitado a los fieles a que no caigan en la globalización de la indiferencia que tantas veces citaba su antecesor Francisco, ni tampoco a no creer en Dios debido al gran número de conflictos que sufre hoy el planeta. Esto es lo que ha dicho León XIV desde el balcón central de la Basílica Vaticana antes de impartir su bendición Urbi et Orbi ante las alrededor de 50.000 personas que se habían convocado aquí en la Plaza de San Pedro del Vaticano para seguir la misa del domingo de resurrección. El pontífice además también ha convocado a los fieles a que el próximo sábado participen en una vigilia de oración por la paz. De esta manera concluyen las ceremonias de esta Semana Santa, la primera para León XIV desde que fue elegido obispo de Roma el 8 de mayo del año pasado. En nombre de todo el equipo, feliz domingo donde quiera que estén. Gracias por estar ahí.